Esta es una producción de Home Office, la casa de los podcasts. Este podcast es auspiciado por Movistar. Me pasé la infancia leyendo la enciclopedia en carta y cualquier cosa que llegara a mis manos, y así acumulé toneladas de información inútil en mi cabeza. Mi familia y amigos ya están podridos de que les relate de la nada historias y datos curiosos. Che, ¿les conté alguna vez por qué la salsa golf se llama así? Ya ni siquiera mi perro me escucha. Hasta que alguien me sugirió: ¿y por qué no haces un podcast contando estas cosas? Seguramente a más de uno le va a interesar. Y acá estamos. Estas son algunas de esas historias. Mi nombre es Agustina Benali. Bienvenidos a Cosas que no sabías, que no sabías. Mientras lea Hegel, Alexandre Kojève nos habla del deseo. Nos dice, entre otras cosas, que queremos lo que no tenemos. Como vos, que te empieza a gustar cuando ya se cansó y te dejó de escribir. Y así fue que una de las pinturas más populares de estos tiempos, la Gioconda, o la Mona Lisa, como más te guste, se volvió famosa cuando desapareció. En ausencia se convirtió en una de las obras más representativas de la cultura occidental y su fama llegó a todos lados. Por eso hoy, en Cosas que no sabías, el día que se robaron la Gioconda. ...1911... Francia. La Mona Lisa era un cuadro conocido en el Museo del Louvre, pero todavía sin la fama que tiene hoy. Así que el museo contaba con muy poca seguridad y se manejaba con una especie de sistema de honor. Simplemente se esperaba que los visitantes no se robaran nada. Venía funcionando relativamente bien, pero el lunes 21 de agosto de 1911, alguien decidió saltearse esta norma. Se trataba de Vincenzo Perugia, un italiano que había laburado en el museo un par de años antes como pintor. Pintor de paredes, no de cuadros. El chabón entró al Louvre ese lunes, en el que el edificio estaba cerrado por remodelaciones, vestido con un guardapolvo como tenía el resto de los empleados. Se acercó hasta el lugar de la Gioconda, le sacó el cofre de vidrio que la protegía y el marco. Esto porque Leonardo da Vinci pintó el cuadro no sobre una tela, sino sobre una tabla de madera, así que no podía hacerle un rollito y guardárselo. Pero bueno, tampoco se la complicó demasiado. Ocultó esta tabla entre sus ropas y salió silbando bajito. Nunca trascendió qué canción era la que silbaba, pero sí es cierto que en 10 minutos se acababa de perpetrar lo que cualquier tabloide amarillista llamaría el robo del siglo. Esto, como dijimos, fue un lunes. El martes, un pintor llamado Louis Verroux llegó al Louvre dispuesto a copiar el famoso cuadro de Leonardo. Esto era legal, le habían dado permiso, era todo legal. Pero cuando llegó, solo estaban en la pared los 4 bulones que lo sostenían. Pucha, qué mala suerte, justo se lo llevaron para sacarle fotos, dicen que dijo Louis. Así que se quedó esperando un rato que le devolvieran y como le pareció que tardaba mucho se fue a quejar. Qué sé yo, que no está el cuadro, se puso medio denso ahí con los reclamos. El personal del museo preguntó, averiguó y rápidamente confirmaron que nadie había llevado el cuadro al estudio fotográfico. Era oficial. Se habían afanado a la Gioconda. Pero bueno, todavía no querían alarmar a la opinión pública, imagínate el escándalo. Así que, con carpa, se pusieron a revisar todos los rincones del museo a ver qué podían encontrar. Un ejército de empleados recorrió el edificio mirando atrás de las cortinas, debajo de las alfombras, adentro de los floreros. Nada. En busca del tesoro, hay que seguir las pistas, Hasta que abajo de una escalera encontraron el marco del cuadro y el cofre de vidrio que lo protegía. Era la única pista, pero no condujo a ningún sospechoso. Lo único que hicieron fue acusar a los artistas Apollinaire y Pablo Picasso porque ya habían estado relacionados con alguna desaparición anterior, pero quedó todo en la nada. Mientras tanto, Perugia simplemente había llevado el cuadro a la habitación de la pensión donde vivía, que no era muy lejos del museo. Durante unos días lo sentó a la mesa y se comía unos fideos ahí con la compañía de la Mona Lisa, como haría cualquiera de nosotros, ¿no? Ella le sonreía, pero dicen que no le aceptaba los fideos. Después de un tiempito, la tapó con una tela y le dejó ahí en su cuarto durante lo que terminó siendo un par de años. El robo de la Gioconda sacudió al mundo. La pintura se hizo famosa y empezó a aparecer en fotos, revistas, libros, etiquetas de productos.
Gracias a que desapareció, se convirtió en el símbolo que conocemos hoy. Como cuando se muere alguien famoso y todo el mundo habla bien, o cuando se va esa persona a la oficina que nadie se fumaba, pero juntan plata y le hacen un regalo igual. De hecho, las visitas al Louvre crecieron exponencialmente, gracias a la gente que iba solamente a admirar el espacio hueco en la pared donde debía estar la obra de Leonardo. Se temía que el cuadro pudiera haber sido destruido o utilizado con fines impúdicos por algún degenerado. No sé si me seguís. Bueno, la cosa es que recién 2 años y 111 días después del robo, la Mona Lisa fue recuperada. ¿Cómo? Vincenzo se enteró de que una galería en Florencia, la famosa Galleria degli Uffizi, compraba obras de arte. Y ahí pensó, ¿tendré yo alguna para vender? ¡Ah! Sí, la Gioconda. Don Alfredo Geri, el director de la galería, pensó primero que se trataba de una broma. Así que le preguntó, ¿es una broma? Pero era posta. Arregló una reunión con Perugia y, por las dudas, fue acompañado por la Cana. Cuando comprobaron la autenticidad del cuadro, arrestaron a Vincenzo y fue condenado a prisión en Italia por relativamente poco tiempo, 1 año y 15 días. ¿Por qué tan poco? Se ganó la opinión pública diciendo que quería devolver el cuadro a tierras italianas, porque los franceses se lo habían afanado. La verdad es que el mismo Leonardo lo había llevado a Francia cuando se mudó allá, así que no hay mucho de qué acusar a los pobres franceses. Bueno, en realidad sí, de bastantes cosas, pero al menos no de haberse robado la Gioconda. Hasta acá, los hechos comprobables. Ahora nos metemos un poco en la leyenda, porque hay una versión que dice que detrás del robo hubo una mente argentina, la de Eduardo Valfierno. Este chabón era un ricachón venido a menos, que se daba la buena vida y en pocos años había patinado toda la guita que le habían dejado los padres. Viajaba muy seguido a Francia, en la época en que los plutócratas argentinos eran tan ricos que literalmente tiraban manteca al techo. Incluso se había dado a sí mismo el título de marqués. A raíz de vender pinturas de su familia para paliar el mal momento, este falso marqués se dio cuenta de que había un gran mercado para las obras robadas. Se contactó con un tal Yves Chaudron, un falsificador de la gran flauta que producía copias perfectas. Usando la madera del mismo árbol, mismos procedimientos y mismos elementos, Chaudron realizó 6 falsificaciones de la Gioconda. Pero para que el curro de Valfierno fuera redondo, obviamente necesitaba que alguien se robara la obra original. No importaba qué hacer con ella después, la cosa era que desapareciera para poder ofrecer sus copias que obviamente vendía como si fueran el cuadro posta. Y como el marqués de Valfierno no andaba solamente por los salones chetos de París, sino que también recorría los tugurios, conoció a ese pobre pintor italiano, Vincenzo Perugia. Le comió la cabeza desde el lado chauvinista para lograr que se copara con robarse la Mona Lisa, para devolverla a su tierra, bla bla bla. Perugia picó y se convirtió en el brazo ejecutor del plan. Con el cuadro original desaparecido, Valfierno vendió sus falsificaciones a millonarios yanquis y se borró del mapa. Nunca volvió a contactarse con Perugia. Conocemos la historia de este argentino chanta gracias a una entrevista que le hizo, justo antes de que muriera, un periodista de Estados Unidos, Carl Decker. Corría 1932 y Valfierno ya se sentía impune y con su aire de porteño canchero confesó el secreto de su fortuna a su entrevistador, con la promesa de que lo publicara recién después de su muerte. Muchos estudiosos dicen que toda esta cuestión es pura sanata, que fue invento de Decker y que ni Valfierno ni el falsificador Chaudron existieron jamás. Además, Vincenzo Perugia nunca lo nombró, y podemos decir que tenía bastantes motivos para hacerlo, ¿no? Pero a nosotros nos parece una historia romántica y la creemos. Como sea, gracias a este robo y a su ausencia de 2 años y pico, la Gioconda se volvió una celebridad, porque siempre queremos las cosas cuando ya no las tenemos. Esta fue una producción de Home Office. Encontranos en Instagram como Home Office Podcast.